tema central para todos, por supuesto. Y una de las preguntas es, si no hay ahorro del consumo, ¿es peligroso? ¿Es peligro? Digamos, hay chances de que falte, claro, hay chances de que falte, que no haya más gas para todos. De hecho, de esto hablaron tanto el ministro Aranguren como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Y el que volvió a insistir después de la polémica frase de andar descalzos en pata y en remera fue Mauricio Macri. Dijo nuevamente, hay que ahorrar en energía. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Presidente, ¿algo para decir sobre las críticas que recibió después de esa famosa frase que dijo, que se interpretó de tal o cual manera, pero que despertó las críticas? No entendí por qué. Me hubiese encantado en este caso ser mago y decir, traigo una energía y nadie la paga, pero cuando yo tocaba timbre en la ciudad de Buenos Aires, me pasó que una vez me abrió, yo estaba con sobre todo, muerto de frío, y me abrió una persona musculosa y pantalón corto. Y ojo, te digo, ¿qué haces así? Es un frío casi, que acá adentro nos aguanta el calor. Pero esto es lo que nos ha pasado. Entonces digo, ese es el cambio de comportamiento que necesitamos todos. Voy a hablar de esto obsesivamente en cada circunstancia, consumiendo menos energía. Es la obsesión que tenemos que tener cada uno de nosotros en este país por ver cómo son nuestros comportamientos diarios y a ver en qué cosas podemos ahorrar más energía. Ahí la obsesión del presidente, ahorrar energía. Pero hay a esta hora otra pregunta para hacerse. ¿Rige la nueva tarifa que ayer anunció el gobierno? Recordemos, el jueves pasado hubo un fallo de la Cámara Federal de La Plata diciendo que no se podía avanzar, que era inconstitucional el modo en que lo había hecho el gobierno nacional. Y está con nosotros en línea Leopoldo Schifrin, que es uno de los jueces camaristas de La Plata que efectivamente dictó esta medida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. A esta hora, ¿el fallo que dictaron la semana pasada está vigente o con el anuncio de ayer del gobierno el fallo pierde vigencia? No pierde vigencia en absoluto, pero eso se lo puedo decir porque yo no sé si tienen el texto, pero lo hemos declarado esta mañana en el acuerdo, ¿no?, que hubo que todos los jueves. Lo digo todos los martes. En definitiva, lo que dijimos fue lo siguiente. Se presentó, lo que ocurrió fue lo siguiente, se presentó a la Cámara una de las asociaciones, o ambas, no me acuerdo, que iniciaron el juicio aquí en La Plata a efectos de que se declara ilegítima las dos resoluciones sobre el aumento de las tarifas de gas y pidiendo una medida cautelar, ¿no?, que diga lo mismo que dice la sentencia, que dice que hay que hacer la audiencia previa. Es decir, le vuelvo a preguntar, a esta hora entonces lo que el gobierno anunció ayer no se podría aplicar hasta que no se haga la audiencia pública antes. Exacto, pero eso es lo que dice la sentencia nuestra, que ha sido objeto hoy, a la misma hora que presentaron se trató el asunto de la medida cautelar, apareció el recurso extraordinario. Bueno, hablemos primero de la medida cautelar, que la rechazamos sobre la base, que con 5 renglones nada más, de que la sentencia dictada por la Cámara sigue teniendo plenos efectos. ¿Y esto por qué? Para eso hay que tener un poco de idea de cómo es el mecanismo del recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Que es siempre un recurso que se presenta contra una sentencia definitiva. Acá hay sentencia definitiva. Presentado el recurso, que es una petición de parte, en este caso la perdedora, la Cámara se limita a pasarle, de dar traslado, que dicho en sencillo, es hacerle conocer a la parte vencedora, en este caso, los argumentos que tiene el Estado para contradecir la posición. Doctor, disculpe que lo interrumpa porque obviamente la explicación es técnica y lo entiendo, usted es juez de Cámara Federal, pero el que está del otro lado se está preguntando si a esta hora tiene que pagar o no la factura, con cuál monto. Eso no se lo puedo responder. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no?
Pero, puedo alcanzar. doctor, ¿su fallo no dice justamente que no hay que pagar? No, en absoluto. No dice una palabra de eso. O sea, los consumidores deberían pagar. Declara. Sí. Declara que las resoluciones que se establecieron el tema tarifario nuevo, que ahora el gobierno parece que lo retira o lo cambia, son nulas porque por el asunto de la, digamos, de la falta de audiencia previa y también por irrazonabilidad. ¿Ah? Eso, hasta ahí podemos llegar los jueces, claro, a decir, bueno, mire, esto es nulo. Después, con la nulidad en la mano, usted ya tiene una serie digamos, de posibilidades que está en manos del que recibe la declaración de que ese derecho... O sea, usted dice, el trabajo de la Cámara ya concluyó. El trabajo de la Cámara ya concluyó, lo que está diciendo. Claro, el trabajo de la Cámara terminó con esto. Ahora, ojo, pero una cosa que hay que aclararla. Tiene la parte, ¿no es cierto?, que consiguió efectivamente que se reconociera el derecho de alega, tiene 10 días para contestarle al Estado, 10 días hábiles, ¿no? Y la Cámara ahí tiene que decidir, cuando termina el proceso ese de debate, que si concede el recurso o no lo concede. O sea, todavía falta un tiempo para saber si va a llegar. Doctor, le vamos a agradecer muchísimo la explicación. La verdad que teníamos dudas sobre la pregunta inicial, así que era lo que todo el mundo se estaba preguntando hasta ahora, si tenía vigencia o no. No tengo, digamos, competencia por ese tema. Le agradecemos entonces. La Cámara terminó su actuación simplemente al dictar la sentencia y al dictar la resolución de hoy que reafirma lo que se había dictado antes. Que es efectiva la sentencia. Doctor Schifrin, le agradecemos entonces muchísimo esta comunicación. Qué confuso, ¿no?, para los consumidores, porque las audiencias públicas el gobierno pidió hacerlas recién en octubre y uno se cuenta como consumidor ante el dilema de qué hacer. Sí, absolutamente, pero el juez dice que lo que ellos decidieron la semana pasada todavía está vigente hasta ahora. Sí, bueno, esta polémica tarifaria también generó polémica en el PJ, que salieron a pedir la renuncia de Aranguren y además un ministro del gabinete, Alfonso Prat-Gay, también lo cuestionó. Esto decía Gioja. ¿Qué decía el presidente del Partido Justicialista? Ahí decía, Macri tiene que mandar a Aranguren a la casa y poner a alguien más idóneo. El presidente del principal partido de la oposición estaba pidiendo al presidente de la Nación que mande al ministro a su casa. Vamos a saludar al equipo. Buenas noches a todos. También están con nosotros a esta hora una mesa para empezar a debatir qué está pasando en Argentina con las tarifas. El diputado nacional Waldo Wolf, gracias por venir. También Víctor Bronstein, que es director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad. Y Hernán Albizu, que es senador bonaerense del Frente Renovador. La primera pregunta es para Wolf. ¿Debería irse a su casa a Aranguren como le está pidiendo el presidente del PJ? Bueno, es una decisión que es prerrogativa del Ejecutivo. Yo no manejo el Ejecutivo, es un poder independiente y el presidente tomará la decisión. Lo que me llama la atención es que Gioja, que lo tiene sentado a debido, multiprocesado y que llegó a esta matriz energética que tenemos totalmente colapsada, se tome la atribución de hablar con esa arrogancia como si él no tuviera nada que ver con este problema, con el cual nosotros sí entendemos que no es nuestro solo, sino que es de la Argentina. Sí, y Albizu, desde el Frente Renovador, ¿coinciden con la posición del PJ? El que pone y saca a los ministros es el presidente de la Nación, es parte de su equipo. Obviamente nosotros somos muy críticos de las decisiones y de las actitudes que ha tomado Aranguren. Creo que están fuera de todo sentido común y todo sentido de la realidad, y está visto con la reacción que ha generado, no solamente de la sociedad, sino también con todos los fallos judiciales adversos que tuvieron las resoluciones que tomó. Bronstein, ¿nos estamos quedando sin energía y estamos en crisis? Porque nos están insistiendo con que hay que ahorrar, hay que ahorrar. No nos estamos quedando sin energía. Evidentemente el sector energético está en una situación crítica, que hay que analizar por qué llegamos a esta situación actual, entre las cuales hay por ahí errores en el gobierno anterior en el manejo de la problemática energética, pero tampoco hay que hacer el análisis sencillo, que me parece que es una manera fácil de esconder realmente la discusión, que es, digamos,
plantear que la problemática energética tiene que ver o sacar alrededor de la corrupción, digamos. Es decir, justamente el problema es mucho más complejo que la corrupción, porque si no ponemos gente que no sea corrupta y se soluciona el problema energético. No, el problema energético es un problema que existe en nuestro país y en el mundo. Es decir, lo que interpela el desarrollo y el crecimiento mundial es la problemática energética, desde distintos niveles, del nivel ambiental al nivel económico, político y geopolítico. Quería preguntarte, porque en el gobierno de Macri para abajo, todo el mundo dice que no va a haber energía el año que viene. ¿Qué quiere decir que no va a haber energía? Eso yo no lo entiendo. Energía hay, evidentemente. Es decir, Argentina en este momento, porque aparte hay que distinguir, cuando hablamos de energía, lo que es la cuestión digamos, una sociedad se estructura a partir de dos grandes flujos energéticos. Uno es el flujo de los combustibles, entre los cuales están combustibles líquidos, que son la nafta, el gasoil, el fuel oil, lo que usamos para el transporte fundamentalmente, y combustibles gaseosos en nuestro país. En otros países utilizan el carbón y también está combustible sólido. Y el otro gran flujo energético es el flujo eléctrico. Entonces no se pueden mezclar, porque el flujo, digamos, de gas es un flujo que proviene de lo que se llama energía primaria. El flujo eléctrico es un flujo de energía secundaria. Es decir, la energía eléctrica no existe en la naturaleza, no es que yo puedo extraer energía eléctrica, yo tengo que generarla. La genero a partir de distintas fuentes primarias, entre las cuales, en el caso argentino, la principal fuente para generar energía eléctrica es el gas, pero también la genero a partir de energía hidráulica, como es el caso de Yacyretá, o de energía nuclear, como es el caso de Atucha. Cecilia, tenías una pregunta. Claro, porque en realidad el gobierno dice que la Argentina no se va a quedar sin gas, o que no tiene más gas, o que no tenemos más energía. La verdad es que es un problema de billetera, no de energía. La energía se podría importar más energía, se podría pagar más a combustibles importados, y el gobierno ahí sí pone en la mira el déficit fiscal que le generaría, el agujero en el bolsillo que le generaría. Pero no es que hay una cuestión técnica porque la Argentina no va a poder tener más energía. Es una cuestión de billetera. Diputado Wolf, ¿estamos hablando de un problema de billetera, un problema de generación? Esto es como una gran maquinaria que uno mueve el ecualizador y lo tiene que mover de manera muy criteriosa. Y hay que analizar que si vos importás hoy energía, estás o quedándote sin reservas, o pagando algo que no tenés, o generando déficit fiscal. Entonces, hay que mirar esto desde un lugar macropolítico también, porque los que están hoy quejándose, muchos de quienes estuvieron en el gobierno, mientras manejaron la energía, la manejaron como si fuera de ellos, solo. Y hoy nos pasan la responsabilidad como si fuera nuestro solo. Nosotros nos hacemos cargo como gobierno de administrar esto, pero que es un problema de todos. Entonces, el frenar con un criterio jurídico esto y decir, bueno, que lo pague el gobierno. ¿Y con qué plata lo paga el gobierno? ¿Quieren que emitamos? No se puede bajar la inflación. ¿Quieren que gastemos de más? Nos sube el déficit fiscal y esto genera también problemas macroeconómicos. Me parece que hay que sincerar el debate y, digamos, si la discusión es fiscalista, es solamente una cuestión fiscal y no solamente la energética que están planteando desde el gobierno. También hay que decir que subsidiamos el petróleo, que sale miles de millones de dólares subsidiar la producción de petróleo, que es el único país del mundo que subsidia el petróleo, y sin embargo el combustible es el más caro de la región. No coincido tanto con eso, digamos, porque es cierto, porque depende cómo se llama, a qué se llama subsidiar. Pues nosotros en este momento el subsidio del petróleo tiene que ver con que en algún momento, digamos, en el caso del petróleo, cuando produce petróleo tiene que ver cómo reparte la renta petrolera. Cuando el petróleo estaba arriba de $100 hasta fines de 2014, el gobierno, digamos, decidió en ese momento pagarle a las productoras alrededor de $70 el barril. Sí. Con lo cual se apropió de parte de la renta petrolera, que me parecía bien, era correcto, porque eso se hizo hasta en Gran Bretaña, cuando habían subido exageradamente los precios del petróleo. Después, cuando el petróleo tuvo una gran caída a partir de diciembre de 2014 y bajó casi llegó a 30, después rebotó ahora hasta alrededor de 50, el gobierno decidió subsidiar, justamente, acá el diputado plantea una visión de futuro, una visión estratégica. Entonces una visión estratégica es decir, pero estamos de acuerdo que el Estado pone dinero para las petroleras. Sí, pero no pone para las petroleras, porque también pone para las provincias. Porque cuando quiso, cuando el ministro, una de las primeras cosas, Aranguren, que había dicho era, yo voy a sacar el subsidio. Y el combustible es el más caro, sacando Uruguay, es el más caro de la región. Entonces, es el más caro, pero es el doble en Estados Unidos, los subsidios y lo pagan los usuarios. No, pero tiene que ver con, pero el impuesto en Estados Unidos, el impuesto en Estados Unidos del combustible es el 12%,
40% y acá Por eso tenemos digo arriba que, el 50%. sinceremos el debate y digamos que es una visión fiscalista. Y sinceremos también lo que quiere decir subsidiar, porque por ejemplo los contribuyentes de Estados Unidos no pagan, digamos, ese sí que es millonario subsidio que tiene el petróleo, que Estados Unidos gasta entre 200.000 y 300.000 millones de dólares anuales, que es 20 veces más de lo que subsidiamos nosotros, en mantener la flota del cuarto comando, ¿no? para el estrecho. Antes de seguir sincerando, ¿hubo también sinceramiento en el gobierno? Bueno, podríamos decir que mientras el ministro Aranguren defiende su decisión política con respecto a las tarifas, quien salió a hacer un mea culpa fue Alfonso Prat-Gay. Lo que yo puedo decir desde el punto de vista presupuestario es que cuando nosotros anunciamos la meta del 4,8% para este año, no preveíamos aumentos en la tarifa del gas superiores al 400%. No contemplábamos en el cálculo promedio que hubieran aumentos del orden del 1000% o de los casos extremos que vimos de aumentos que iban de, como dije antes, 30 centavos a 5 pesos y que por lo tanto tenían el impacto que tuvieron en algunas facturas y por eso hemos decidido cambiar el sistema. Quizás nos hemos equivocado en la identificación de quiénes son los que pueden pagar la tarifa plena y eso es lo que estamos tratando de corregir. Un caballero. Sí, un caballero, bueno, porque no está tan contento con la decisión de Aranguren, no está tan en claro que no se equivoca, no dice en privado, me parece, Alfonso Prat-Gay, no se equivoca. Al plural decís vos, bueno, tiene que sostener también, hay que decir que la pregunta tuvo un marco y él tiene que sostener su previsión de déficit fiscal, que ya vaticinó a principios de año. ¿Alguien le tiró de las orejas a Alfonso Prat-Gay por esto? No sé, de esto vamos a ver. Esto fue en La Rosada, vamos a preguntar, al menos contextualicemos. tenemos algún representante de Cambiemos. Wolf, a ver, también el presidente dijo que le hubiese gustado ser mago para hacerlo de otra manera. ¿No había otra manera de hacerlo? Y siempre hay manera de hacerlo. Es contrafáctico, no hay una sola manera. Esto no es ciencia exacta ni matemáticas, tal cual un ecualizador yo te dije. Realmente cometimos muchos errores en función de un campo minado en el que entramos. No entramos a un campo libre. ¿Cuáles son los errores? Porque ya les habían advertido sobre el impacto de un tarifazo. En la campaña se había advertido. Básicamente, Macri lo negó, de hecho. Básicamente, los errores más grandes tienen que ver con la identificación de quién necesita subsidio y quién no, porque no tenemos tipificado quién es quién. A vos no te llega este club de barrio, te llega una dirección. Lamentablemente, con la herencia desde el punto de vista del universo de clientes, nosotros lamentablemente cometimos este error de pero no no poder... se tendría que haber hecho antes esa base de datos, antes de tomar la medida. La herencia creo que no justifica la improvisación y desde el Frente Renovador, ya desde el mes de enero y febrero, cuando nos enteramos de las resoluciones, se empezó a marcar estos errores, el impacto iba a tener en los usuarios, en las pymes, en las industrias, y de hecho el día 27 de abril la presidenta de la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Diputados, Liliana Swin, le advirtió al ministro Aranguren en una carta que esto iba a ocurrir. Bueno, finalmente ocurre y a la gente le afecta cuando le llega la boleta, pero ahí ya es tarde y además creo que eso no es menor. Todo este proceso de tarifazo se hizo fuera de la legalidad, sin las audiencias públicas, con funcionarios que por la ley de ética pública tienen cuestionamientos para tomar las decisiones que benefician directamente a las empresas que son proveedoras y distribuidoras de gas. A Aranguren. Al interventor de Energas y a Aranguren, empezando por Aranguren y después al interventor. Ya que entró en la parte judicial, Alviso, y aprovechando que usted es abogado, lo hablamos recién con el camarista Schifrin. ¿Qué hace a esta hora el consumidor con su factura? Yo no quiero ser exégeta del doctor Schifrin, pero a ver, Schifrin lo que dice es que las resoluciones son nulas o que la medida cautelar anula las resoluciones. Las resoluciones lo que establecen un aumento. Si anulan las resoluciones que establecen un aumento, se vuelve al cuadro tarifario anterior. Pero entonces, de vuelta, si el gobierno ayer dijo un aumento de 400% sobre la factura del año pasado, ¿eso tiene validez o no? Hay una medida cautelar que tiene vigencia, que favorece a los usuarios, en este caso, para que vuelvan a pagar las tarifas anteriores. Los que no pagaron la tarifa, la factura que les llegó, tienen que esperar a que le refacturen esa boleta que le emitieron, y aquellos que la pagaron tienen que hacer el reclamo para que las compensen en la futura factura. El consejo es no hacer nada hasta que llegue la nueva factura. Perdón, ¿Wolf coincide con la mirada del No, no voy a discutir con el panelista que maneja términos jurídicos mucho mejor que yo. Yo además no soy abogado y me parece que vamos a tener una exposición de quien le corresponde. Perdón, ¿usted pagó su factura de gas? Sí, por supuesto. ¿Y con cuál tarifa? No, con la tarifa nueva. ¿Sí? Sí. ¿Y nos puede contar cuánto le vino?
Yo no me acuerdo exactamente cuánto pago de gas, porque no es algo que manejo yo en mi casa, pero me vino un aumento del 400% de lo que yo venía pagando. Este fue un invierno ¿Justo el frío 400? también. Qué casualidad. Tuvo suerte, diputado. Un afortunado. Yo creo que acá hubo un error, digamos, metodológico importante de parte del gobierno, porque hicieron un salto al vacío, porque hay un discurso que manejó siempre el ministro fue: vamos a cambiar, en vez de subsidiar la oferta, vamos a subsidiar la demanda. Decir eso queda bien, digamos, desde el punto de vista narrativo, digamos, porque diciendo es injusto que haya gente que pague, digamos, que tiene mucho más poder adquisitivo y esté pagando poco. Pero desde el punto de vista metodológico es muy complejo, porque el subsidio a la oferta, más allá de lo que pensemos si está bien o está mal, es un subsidio universal. En cambio, cuando yo voy a subsidiar la demanda, ya tengo que empezar a identificar quiénes son. Pero entonces sí se podría haber hecho de otro modo. Pero era mucho más complejo. Y eso hubiera requerido tiempo, metodología, con las herramientas que tenía. Simulación, cosas que era imposible hacerlo en 2 meses. Entonces, con lo las que hicieron fue un herramientas salto al vacío, donde compraron el discurso con el cual venían. Y digo esto, y si bien yo no estoy acá, porque no, digamos, mi pertenencia es más desde la academia, no desde la política, pero a veces da la sensación que el gobierno sigue en campaña, digamos. Perdón, algunos síntomas del salto al vacío hoy aparecieron desde el mundo de la farándula, que se quejaron de las facturas que les habían llegado. A ver, una que viene de todo lo contrario, no que se asustó por la cantidad que le vino, sino por la cantidad que no le vino. Estamos hablando del empresario Daniel Vila, que tuiteó, ahí está su factura, 97 pesos con 9 centavos, y puso que le daba vergüenza en su triplex de 700 metros cuadrados con calefacción central pagar eso. De todos modos, llamamos a Vila y le preguntamos si cuántos metros cúbicos había consumido y no lo sabía. Quedó en que iba a revisar la factura para chequear a ver si alguien midió mal, si comparado con el año pasado, pero le llegaron a Vila 97 pesos. Tuvo suerte. Zaira Nara, la hermana de Wanda, se quejó. Quiero llorar 10.000 pesos de gas. ¿Quién es más rico? ¿Zaira Nara o no sabría Daniel Vila? ¿Qué crees? Y me parece Igual que hay Vila, que decir, ¿no? hay que hacer una aclaración para todos los que viven en edificios con calefacción centralizada, y hoy lo hablábamos en la reunión de preproducción, porque puede ser el caso de Vila. No era. No sabemos. No, dijo, sí sabemos. Dijo que no sí. era. Bueno, que él tiene su caldera y que de hecho que ellos regulan. Pero lo que les puede pasar a muchos, que se pueden entusiasmar porque les llega una factura baja, y cuando les lleguen las expensas, agárrense. Claro. Porque la calefacción centralizada se liquida Pero vía no era el expensas. caso de Vila tampoco. Y también Rocío Guirao Díaz se quejó de su factura, 9.000 pesos de gas, que amorosos me los dan a pagar en 2 cuotas. Bueno, a todos nos pasó la posibilidad no son las únicas, de pagar en 2 cuotas. Sí, vos, Jessica, tenías... Sí, quería preguntarles si este tope que pone el 400%, pero sin tener en cuenta el consumo, si consumieron más o menos que el año pasado, no va a generar otro problema, porque todo el mundo va a decir, bueno, si da lo mismo, voy a consumir, voy a estar en patas y remera, como dice Macri, todo lo contrario. Es importante también aclarar la frase del presidente. El presidente se expresa libremente y tiene derecho a hacerlo. Y lo que yo entiendo, y en esto coincido con él, a algunos les puede gustar la forma, a otros no puede gustarles, es de entender que nosotros también tenemos un problema cultural y que nosotros también tenemos que empezar a cuidar la energía. Lógicamente llama la atención, hace ruido, pero él también quiere que se haga el debate, porque no es solamente un problema económico, un problema matricial, es un problema aquellos que viajamos, aquellos que hemos tenido la posibilidad de estar en otros países del mundo, se cuida la energía. Igual le molestó también al PRO la frase, ¿no? De hecho, hoy fue el senador Pinedo que le pareció que no era conveniente. El PRO es muy amplio. Yo digo que prefiero un presidente espontáneo y no alguien que me rete por televisión y durante 12 años aumente el 50% de las tarifas mientras hubo un 800% de inflación y me tire la valija y me diga arreglate, patinate con la cáscara de banana mientras yo me río de vos. ¿Olivia? Sí, ¿cuánto impacta realmente la tarifa en el consumo de la gente? ¿Está probado que realmente hay una relación muy cercana entre esas dos cosas, o es más bien una cuestión de hábito o de consumo que no varía, tiene más que ver con el frío que con las tarifas? Yo voy a otra vez hacer hincapié en un problema del que me hago cargo, que hemos cometido errores, que es en esto de no tener identificado quiénes son los clientes que requieren... Pero yo creo que la pregunta va que en general el consumo energético es poco elástico. Claro, no influye mucho la tarifa en el hecho de que si se consume. No es que no influye mucho, es decir, tiene que ver con a veces con ciertas pautas culturales. Evidentemente, si la tarifa es muy barata, uno tiende a
por ahí perder cierto cuidado. Andar más en pata que... Andar más en pata. Pero eso, uno va a todos los países, en general ocurre eso, digamos. Tiene que haber una cultura del ahorro energético porque tiene que haber una cuestión importante. Pero no eso, pero es que ahí también yo creo que el gobierno hizo un mal diagnóstico, porque en un momento, cuando subió justamente la tarifa de los combustibles, un poco más de lo que sube en la región, el ministro Aranguren declaró, bueno, es un tema de mercado, si la nafta sube, la gente va a dejar de consumir. Y lo que no tiene en cuenta que justamente la característica de la nafta, del gas y de la electricidad, que son irreemplazables, no hay manera de reemplazarlo. Entonces, no es elástica esa demanda. Y también hay que sumarle a esos 3 puntos los alimentos, digamos. O sea, que el consumo... El impacto de todas estas medidas que el flete en las consume pymes, nafta, en las pymes, en las empresas y más, se traslada a precio. El precio obviamente es inalcanzable para muchos sectores, sobre todo para sectores populares que no pueden alcanzar a comprar lo que antes compraban. Bueno, de hecho, ¿no fue ese el enojo por la frase de Macri? Porque una cosa es al que puede gastar de más, pero otra cosa es que no tiene la posibilidad de gastar. Es que Macri tiene que pensar que su frase va dirigida también a un jubilado que gana 5 o 6 mil pesos y que quizá le llegan 2.500 pesos. Aparte, en el consumo de gas, digamos, el consumo domiciliario es un 25 o un 30%. El 30% es industrial y el otro 30%, el otro tercio, es para generar electricidad. Entonces ahí no puedo ahorrar, no es una cuestión de no es que los obreros que trabajan en la generadora de electricidad andan en pata y remera, donde uno puede ahorrar es en el hogar. Entonces es un universo pequeño. Entonces me parece que, vuelvo a repetir, a mí me da la sensación que son cosas muy publicitarias, pero falta realmente sentarse, pensar bien, reflexionar sobre un tema que es muy complejo. Coincido acá con el diputado que hay que manejarlo con mucho cuidado, pero hacerlo a partir de conocimiento. Digamos. Y también dejar en claro que un tercio de los hogares argentinos tiene tarifas sociales. Bueno, muchas gracias a los 3 por el aporte. Se nos acabó el tiempo del debate, pero la verdad es un tema que seguramente va a seguir estando en los medios, porque la verdad todavía no nos queda claro qué tenemos que hacer como consumidores. Gracias. Gracias por la invitación.